invitamos a este segundo webinar. El Colegio Médico de Pichincha tiene el agrado de presentar a ustedes esta serie de webinares con el propósito de que nuestros compañeros, nuestros colegas médicos, tanto de la provincia de Pichincha como de todo el país, puedan pues Aló. apreciar lo que son las diferentes problemáticas que nosotros Sí, tenemos. dígame. Entonces, este es el segundo webinar con un problema grave en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente Perfecto, dígame. hospitalar, en nuestro ambiente de tercer nivel de atención, que es la resistencia bacteriana y las bacterias que a nivel hospitalar. Para esto, pues hemos invitado a es el que está a cargo de este tema. Sin más, les dejo pues el micrófono al doctor Figueroa para que nos dé las palabras de bienvenida. Doctor Figueroa, le escuchamos. Buenas noches. Muy agradecido a los estimados colegas que contribuyen con sus conocimientos y nos brindan su tiempo para este, sería tercer webinar, doctora, mi querida doctora, porque el primero fue el hantavirus, el segundo fue sobre la tuberculosis y este sería el tercero. Nosotros vamos a seguir organizando esto y además les quería decir que vamos a, en este seguimiento de esta cuestión educativa, formativa, de conocimientos, vamos a tener la posibilidad de hacer que estos webinares sean sumativos y que sean un curso que los médicos que sigan estos webinares puedan conseguir un diploma avalado por una de las universidades. Eso les estaremos dando a conocer posteriormente y yo creo que en el siguiente webinar ya tendremos una cuestión mucho más concreta y creemos que dentro de esta educación médica continua va a ser muy, pero muy valioso este instrumento. Agradecer a esos grandes profesionales que nos ayudan en esta fecha y que no sé, es la primera que estamos haciéndolo con ustedes, pero esperamos que sigan colaborando con nosotros, no solo con nosotros, con el Colegio Médico, sino más bien con todos los colegas, con todos los profesionales ecuatorianos y esperamos en los siguientes webinares tener incluso ya la participación de colegas de las otras de los otros colegios de Sudamérica y Latinoamérica y el Caribe. Esperamos poder contar con ellos. Vamos a difundirlo de mejor forma, pero el éxito ha sido tan bueno en los anteriores que hemos decidido permanecer y continuar esto entre posiblemente cada 3 semanas uno de estos webinares para poder tener una mayor solidez y adicionalmente que nuestros compañeros, que nuestros colegas estén a la espera de estas webinares que nos dan bastantes conocimientos, bastantes luces sobre los temas coyunturales e importantes de la medicina. Les agradezco enormemente. Doctorita, a ver si usted le presenta al primer expositor, le agradecería. Muchas gracias, doctor. Sí, siguiendo con el desarrollo del webinar, pues me complace presentar a la doctora Mónica Tarapuez, quien será la moderadora de este panel. Es médica ecuatoriana con formación de maestría y doctorado en farmacología clínica. Realizó sus estudios de posgrado en España. En Ecuador ha trabajado como profesora de farmacología básica y clínica en diversas facultades de medicina. Fue secretaria general de la Junta Directiva de la International Society of Pharmacovigilance. Ha sido consultora para organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington. Actualmente es consultora internacional en farmacovigilancia. Ella nos dará una introducción al tema.
Luego de su presentación, tendremos a nuestro primer expositor, que es el PhD Héctor Ortega. Es bueno también indicar que cada panelista tendrá un 15 minutos para su exposición inicial. Después tendremos 15 minutos para las preguntas, culminando con 10 minutos para las conclusiones para cada uno de los asistentes en el panel. El doctor PhD Héctor Ortega será el primer panelista. Él es médico especialista en medicina interna, diplomado en docencia universitaria y en promoción y prevención de la salud, especialista en gestión de proyectos de salud, máster en salud pública, doctor en ciencias médicas, amplia trayectoria tiene el doctor a nivel de docencia universitaria y de investigación científica. Actualmente es el líder del PROA, del Hospital General Riobamba, del IES Riobamba. El segundo expositor será el doctor Ramiro Salazar Irigoyen. Él es médico especialista en patología clínica. Su trayectoria profesional es indiscutible, ha sido maestro de varios de nosotros. Incluye esa trayectoria haber sido jefe del servicio de laboratorio clínico del Hospital Carlos Andrade Marín. Fue profesor de microbiología en la Universidad Central y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y fue director del posgrado de patología clínica en la Universidad Central y actualmente es el jefe de laboratorio clínico de la Nova Clínica en Quito, Ecuador. Y por último tendremos al mestre Luis Fernando Vaqueiro Freitas, que es médico, mestre en enfermedades infecciosas por la Universidad Federal de São Paulo, Unifex São Paulo, Brasil. Es especialista en enfermedades infecciosas y parasitarias y actualmente labora como infectólogo en el control de infecciones hospitalarias del Hospital Unimed de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, en Brasil. Sin más, paso a Mónica para que Mónica indique los temas pertinentes, pues que nuestros panelistas tendrán a bien desarrollar. Eh, el micrófono es tuyo, Moniquilla, por favor. Muchas gracias, doctora Ruano. Es un placer y un honor estar esta noche aquí presente. Es un honor moderar este webinar. Y bueno, como contexto general, un poquito ya para aprovechar efectivamente el tiempo. Hay un reporte que es el denominado reporte GLASS de la Organización Mundial de la Salud, el cual es el Global Antibiotic Resistance Surveillance Report, el cual con datos del 2023 indicó que 1 de cada 6 infecciones bacterianas están confirmadas por laboratorio que son resistentes a los antibióticos. También se menciona que entre el 2018 y el 2023, la resistencia a los antibióticos aumentó entre un 40 a un 80%, con incrementos anuales promedios entre el 5 y el 15%. Este es un reporte internacional que hace la OMS, el cual nos da ciertas tendencias de la resistencia antibiótica, lo cual es un problema a nivel global. No es un problema solo de países de bajos, medianos ingresos, es un problema a nivel de países de alto ingreso económico y con sistemas de salud estructurados. Es por eso que la OMS establece la estrategia AWARE. La estrategia AWARE es una estrategia que por sus siglas es A de acceso, la cual agrupa ciertos antibióticos como los considerados de primera elección para infecciones comunes, los cuales deberían estar disponibles, ser asequibles y usarse preferentemente cuando están indicados. El grupo Watch es el grupo de vigilancia. Esto pertenecen los antibióticos de mayor potencial de riesgo para generar resistencia. Estos deben usarse con cautela, aconseja la OMS, e idealmente deben ser guiados por la epidemiología local, la gravedad clínica y la microbiología. El tercer grupo es el grupo Reserve, el grupo reservado. Estos antibióticos deberían ser considerados el último recurso para infecciones graves por bacterias multiresistentes y su uso debe ser totalmente restringido y supervisado. Con esta estrategia AWARE,
La OMS se estableció como meta que para el 2030 al menos el 70% del consumo humano debería corresponder al grupo Access, al grupo de acceso. Actualmente, y este reporte señala con fecha 2025 que el mundo en general a nivel global, estamos alrededor del 50%. Estamos lejos todavía de la meta propuesta. Con estos antecedentes, me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas, quienes son unos expertos en el tema y nos van a contar varias estrategias, varios puntos de vista acorde a la experiencia que se ha establecido en sus lugares de trabajo. Es así que el doctor Ortega nos va a contar cómo la experiencia en su hospital, en el Hospital General de Riobamba IES. Bienvenido, doctor Ortega. Un placer tenerle esta noche aquí. Gracias, Mónica. Un saludo cordial para todos los colegas que están conectados acá. Realmente felicitar a la comisión por estos espacios. Son estos espacios los que fomentan y nos motivan a todos pues a seguir en este proceso de la formación continua. Bien, voy a compartirles pantalla y en los próximos minutos quiero referirme a una herramienta inédita que justamente dentro de sus objetivos está el stewardship de los antibióticos, ¿no? Entonces, esta herramienta se llama IAPROA, Inteligencia Artificial en la Optimización de Antimicrobianos. IAPROA nace, colegas, de una necesidad de enfrentar justamente esta pandemia silenciosa, entre comillas, que realmente vemos con preocupación cómo esas estadísticas están ascendiendo y creciendo cada vez más. Esa necesidad de un equipo multidisciplinario, del microbiólogo, del clínico, del farmacéutico, de auditoría, de calidad, es decir, todo ese equipo de profesionales que trabajamos en hospitales públicos, privados y que vemos con preocupación esta problemática. Y así nace, desde la perspectiva de cada uno de ellos, esta herramienta con la finalidad de notificar, de optimizar y de hacer el seguimiento de un grupo de antimicrobianos que nosotros en nuestro hospital los llamamos restringidos. Obviamente cada unidad hospitalaria puede adoptar este listado de restringidos dependiendo el comportamiento mensual de ese consumo. Y claro, este pequeño listado, que una parte corresponde a una categoría Watch, otra parte corresponde a Reserve, por supuesto, y que necesitamos como equipo multidisciplinario, como comité PROA, justamente supervisar y vigilar. ¿Se imaginan en nuestros hospitales 150, 200, 300, 400 camas y un equipo multidisciplinario de 4 o 5 personas haciendo esa vigilancia de dónde están estos antimicrobianos distribuidos a nivel de todo un hospital? Y es justamente ante esa necesidad y con la finalidad de darle un proceso de trazabilidad a todo este proceso que nace IAPROA, una herramienta de notificación, optimización y seguimiento. Y es necesario aquí hacer una aclaración Atrapada en tu porque vagina la y un sangrado antiguo y inteligencia no podía trabajar. artificial, la inteligencia artificial en este momento está cubriendo un amplio campo y justamente también en lo que corresponde a la parte epidemiológica, al control, a la supervisión de infecciones, en la supervisión y vigilancia de antimicrobianos. Y claro, es hemos hecho uso de esta inteligencia artificial, pero no aquella inteligencia artificial generativa que de una u otra manera se convierte en una especie de caja negra ante las respuestas que te puede dar. Es decir,
esta herramienta no es o va más allá de preguntarle a X modelo de lenguaje una pregunta en texto y que te dé una respuesta. No, no, va más allá. Este es todo un sistema estructurado que tiene módulos y que cada módulo se activa bajo diferentes situaciones. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste. Y claro, hemos hecho un seguimiento de todo este proceso. Tenemos las estadísticas de 13 meses de arduo trabajo del Comité PROA, del equipo multidisciplinario. Y por supuesto que quiero compartirles en esta noche algunos de ellos. El impacto hemos tenido, si bien es cierto, es una experiencia unicéntrica al momento, esperamos para el 2027 abrir, ¿sí? Esto a diferentes centros y poder ir replicando esos resultados que hemos tenido en nuestro hospital y que, claro, lo vemos con mucho optimismo los mismos, ¿no? Y claro, algo que ya nos mencionaba la doctora Mónica con respecto a cifras que nos preocupan, que nos alarman y que las proyecciones definitivamente están creciendo. No voy a detenerme mucho en esta situación porque quiero conversarles más acerca de la herramienta, ¿sí? Obviamente, antes de IAPROA, el panorama que quizás muchos hospitales públicos de nuestro país y de Latinoamérica y en general países de bajos y de medianos recursos tiene, ¿sí? Un alto porcentaje de prescripción de antimicrobianos empíricos. Sin esa cultura de tomar muestras antes de prescribir y que más bien esperamos o solamente hacemos uso de esos antibióticos empíricos y por periodos muy prolongados y únicamente bajo una vía parenteral, sin evaluar o sin seguimiento a las 48 a 72 horas para evaluar si puedo rotar, si puedo desescalar en base a los cultivos, si puedo hacer una transición a la vía oral, es decir, una serie de principios básicos que me van a permitir optimizar los antibióticos en una unidad hospitalaria. Y claro, vimos con preocupación estos datos y nos alarmamos en primera instancia, ¿no? Entonces, como les mencionaba, IAPROA no es un modelo de inteligencia artificial predictiva o generativa. No, no va por ahí el asunto porque estos modelos son cuestionables, ¿de acuerdo? Es decir, aquí la supervisión humana, que es importantísimo en este punto, quizás no está del todo establecido. Y entonces, tratando de evitar esta situación, diseñamos un modelo de lenguaje o un modelo de lenguaje largo en el cual sea o se constituya en una inteligencia artificial explicable. ¿Qué quiere decir esto de explicable? Que se rige a reglas, ¿sí? A algoritmos, a flujos de trabajo. ¿Ok? Es un motor que se basa sus decisiones en los algoritmos y protocolos institucionales, ¿sí? Es decir, para poder enseñarle las instrucciones a la inteligencia artificial, tuvimos que diseñar nuestras propias guías clínicas o nuestros propios protocolos institucionales, adaptados a la epidemiología local, por supuesto. De esa manera, una vez diseñados, ¿sí? No esos protocolos extensos de 10 páginas, 15, 20, 30, que realmente no son ni siquiera amigables a la lectura. Un algoritmo de una página que transformado a un código de programación para que pueda ser leído por la inteligencia artificial, ¿sí? Pueda basar sus decisiones, es decir, le enseñamos cómo tiene que pensar. Y claro, estos algoritmos basados su construcción en la mejor evidencia científica y por supuesto, insisto, adaptado a la epidemiología local. De tal manera que esta inteligencia artificial, ¿sí?
tiene o se constituye principalmente por tres módulos. Uno es el de notificación, el segundo el de optimización y el tercero el de seguimiento. Y les voy a explicar en qué consiste cada uno. El módulo de notificación. Miren, cómo en los hospitales nuestros notificamos cuando un médico prescribe un antibiótico de uso o no, no lo llamemos restringido, un antibiótico sujeto a vigilancia, ¿ok? Sí, para que no suene tan feo. Y claro, insisto, cada hospital define ese listado, que de por sí todos los reserv van a estar ahí, por supuesto, pero hay algunos de categoría Watch que también lo van a estar dependiendo ciertos meses donde se vio un mayor consumo, ¿no? Entonces, ese listado, ¿sí? Cuando un médico en mi hospital prescribe uno de estos antibióticos sujetos a vigilancia, llena un formulario, pero no el tradicional formulario físico, ¿sí? Ese que es tedioso para llenar, que te demoras 10 minutos llenando y eso también a veces lo llenas mal y que va a parar a farmacia y va a apilarse ahí en medio de otros papeles y que realmente no tuvo el impacto que uno quisiera, ¿de acuerdo? No, no ese formulario, que en muchos hospitales todavía lo están manejando. Creamos un formulario digital, ¿sí? A través de un enlace, es decir, el médico que quiere prescribir uno de estos antibióticos entra al enlace, pusimos códigos QR con este enlace en las estaciones de enfermería de los servicios de emergencia, medicina interna y terapia intensiva. El médico que iba a prescribir o que va a prescribir, porque esto sigue en vigencia, escanea el código, ingresa al enlace y se topa con una serie de variables, ¿sí? Variables que van, variables clínicas, variables bioquímicas y variables microbiológicas que este formulario diseñado, ¿sí? Insisto, en base a diferentes aspectos que inciden en cómo prescribir uno de estos antibióticos. Ustedes saben que estos antibióticos guardan ciertos preceptos de prescripción, es decir, a ver, el paciente está grave o no está grave, está en sepsis o no está en sepsis, la infección es en vías urinarias o fuera de vías urinarias. El paciente tiene un cultivo previo, el paciente estuvo o tiene factores de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes, es decir, todas esas variables. Y dependiendo el foco de infección que elija, se van abriendo una serie de ramas, ¿sí? Ramas en términos de variables y que en aproximadamente 2 o 3 minutos que le toma al médico llenar este formulario, ¿sí? Posteriormente coloca enviar, ¿sí? Y está notificado su antibiótico. Ojo, este primer módulo es el de notificación, ¿sí? Está cumplido. El médico prescriptor llena este formulario, ¿sí? Que es un formulario en Google Forms. ¿Por qué en Google Forms? ¿Por qué una plataforma más compleja, doctor? A ver, estamos en un país de bajos ingresos, ¿sí? No podemos pagar, no podemos mantener un diseño de una página de alta complejidad. Google Forms, eso que nos pasan en las encuestas para llenar la asistencia de X lugar. Listo, perfecto. Cuando ponen enviar, ¿sí? Estos datos son analizados por la inteligencia artificial, este modelo de lenguaje largo desarrollado por el equipo, ¿sí? No es ChatGPT, no es nada de estas cosas, ¿no? Es un modelo de lenguaje largo inédito, ¿sí? En el cual le hemos alimentado de estos algoritmos en lenguaje de programación, por supuesto, comienza a analizar todas esas variables y a moverse en el algoritmo, ¿sí? Y en menos de un minuto de lo que el médico, en menos de un minuto de lo que el médico colocó enviar, le llega una notificación a su correo institucional. Esto lo puede estar llegando a su celular en menos de un minuto y le llega la decisión de ese antibiótico, aprobado
o no aprobado. Le hace un análisis del caso clínico, ¿sí? Porque ya recoge todas las variables y pone en contexto. Le dice si cumplió o no cumplió el protocolo institucional y si no cumplió, en qué falló y qué antibiótico debe o podría usar como una alternativa a lo que está pidiendo. También le pasa un enlace donde puede descargarse la guía clínica. De pronto el profesional quiere ahondar más y saber por qué no le está aprobando, ¿sí? Le hace un ranking de las aprobaciones y no aprobaciones, es decir, a ver, usted va a 10 aprobadas y 3 no aprobadas, ¿sí? Le da algunos tips en términos de stewardship de antibióticos. Eso en una notificación a su correo electrónico que le llegó en menos de un minuto. Cuando empezamos con este proyecto, vimos que el médico, cuando leyó esa primera notificación, dijo, ¿sabes qué? Espérate, no le dejes piperacilina tazobactam, no, cámbiale. Vimos a una gran cantidad de médicos que por la lectura que hicieron de esa notificación, bajaron, desescalaron y se retractaron de esa decisión. Obviamente, farmacia, por el momento, ¿sí? Esta es una medida persuasiva, no es restrictiva, es decir, por más que te sale no aprobado, farmacia despacha, ¿sí? Pero el médico asume la responsabilidad y en su momento, si el comité le solicita que justifique el uso de ese antibiótico bajo los mecanismos administrativos correspondientes, tendrá que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los no aprobados, y déjeme ir pasando, perdón, no estoy siguiendo a ver, no estoy siguiendo el libreto, sino estoy contándoles realmente todo esto, ¿sí? Porque lo tengo aquí en la cabeza. Eh, ese es el primer módulo, ¿no? Notificación. La optimización consiste en que la inteligencia artificial analiza todo eso y le devuelve al médico la retroalimentación en menos de un minuto a su correo electrónico como una notificación de correo. En los no aprobados, ¿sí? La inteligencia artificial, o en este caso el sistema, notifica también a los delegados técnicos del PROA, es decir, al líder PROA y a nuestros delegados que están como satélites en los servicios. Y le dicen, hey, hay una notificación que no está aprobada, vamos a ver in situ, ¿sí? Es decir, al delegado técnico que le corresponda en el día de la semana, ¿sí? Ah, si es un martes le toca al doctor Ortega, perfecto. ¿Dónde me llegó una notificación de un no autorizado? Mira, está en cirugía. Vamos a verle, es el paciente de tal historia clínica, listo. Le llega a sistemas para que sistemas todos los días nos agenda a estos pacientes, sí, que no están, que han salido no aprobados, y nosotros tenemos una dependencia que se llama Comité PROA, y cada día vemos ya los pacientes ahí agendados a los que necesitamos verlos. ¿De acuerdo? De esa manera hacemos la optimización, que es el segundo módulo. Y el seguimiento. En el seguimiento tenemos a nuestra bioquímica y enfermera, ¿sí? Es una bioquímica y la enfermera. Cada una maneja un área diferente del hospital. A ellas les llega todas las notificaciones, aprobadas o no aprobadas. Les llega un formulario de seguimiento, donde el formulario les pregunta, ¿hay mejoría clínica? Llegaron los cultivos, desescaló el médico y ellas van comparando para responder ese pequeño formulario, comparan con la historia clínica, ¿sí? Es la enfermera de calidad que puede tener acceso y es la bioquímica. Y ellas mira, ya le ha llegado el cultivo, es sensible a ampicilina y el médico sigue con cefepime. Le llaman al médico, doctor, ya tiene un cultivo, por favor, ¿sí? No, ¿sabe qué? Yo voy a mantener el cefepime. Perfecto, usted es el responsable del paciente, ¿sí? Pero cuando eso pasa, advierten o el comité se reúne o hace una reunión extraordinaria y pide los justificativos necesarios a los profesionales para que
bajo el máximo del respeto, bajo los canales administrativos adecuados, exista una justificación basada en la mejor evidencia del por qué se decidió ese esquema y el tiempo respectivo. ¿Sí? Entonces, de esa manera se activan todos y cuando no hay, obviamente se activa también auditoría médica. ¿No ven que un antibiótico mal prescrito implica estancia hospitalaria prolongada? A veces pensamos que hay que tenerle 7, 10 días al paciente con antibióticos intravenosos, ¿sí? Bueno, y una serie de situaciones que ustedes más que nadie me entienden, ¿no? Entonces, claro, cuando vimos o analizamos este primer año, ¿no es cierto? Vimos algunos aspectos, 389 solicitudes, más o menos unas 30 al mes, ¿ok? Y bueno, saltaron algunos datos. Veíamos que el 43,7%, ¿sí?, de las prescripciones realmente no tenían un criterio objetivo de infección. Imagínense, casi la mitad, o sea, casi una de dos prescripciones apenas es válida en términos de la prescripción de antibióticos. Y bueno, una serie, para no alargarles más el tiempo, ¿sí?, una serie de aspectos que fueron evidenciándose. Los antibióticos más solicitados, piperacilina, tazobactam, meropenem, vancomicina, cefepime, ¿sí? ¿Qué es lo interesante durante el 2025, donde la herramienta se desarrolló durante un año completo? Em, y es que vimos un descenso importante en el consumo de carbapenémicos y de cefalosporinas de cuarta generación. Los médicos empezaron a frenarse, empezaron a pensar dos veces, tres veces, cuatro veces antes de prescribir un carbapenémico o el famoso cefepime, ¿sí? Y claro, eso fue muy alentador en nuestras curvas que vamos, en nuestro visor de indicadores PROA, ver esas curvas, cómo iban en sentido descendente, fue muy alentador. Claro, esa alegría nos duró poco entre enero y febrero de este año, porque empezó o se rompió stock en antibióticos básicos. Y cuando se acabó la ceftriaxona o las cefalosporinas y solo había cefepime, ¿sí? Empezaron a cambiar la Septria por cefepime o empezaron a cambiar el Piptaz, que también rompió stock, por el meropenem. Y otra vez empezó a dispararse. Y entonces, qué importante no romper stock, ¿sí?, de estos antibióticos o de antibióticos básicos para también garantizar todos estos aspectos, ¿no? El seguimiento, muy alentador, sí, en casi el 60% se vio mejoría clínica documentada, un 28% de desescalamiento, un 20% de suspensión temprana, sí, 14,7 de los casos fueron derivados al comité como tal, para, obviamente, su veredicto, ¿no? Entonces, algunos de los aspectos, y APROA se alinea con algunos puntos referenciales internacionales. ¿Sí? Hay diferentes, llamémoslo así, estrategias en el mundo, ¿sí?, propuestos por estas sociedades científicas que ayudan, y una de ellas es justamente el incorporar estos sistemas de vigilancia. Y claro, IAPROA cumple muchos aspectos, que el desescalamiento terapéutico, que evalúa la suspensión temprana, la mejoría a 72 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que ya hemos visto. Algo que sí nos preocupó, la parte de esa cultura de generar o de solicitar los cultivos, ¿no es cierto?, en el momento adecuado, ¿sí? Si bien es cierto, los algoritmos que usamos nos pudieron estandarizar la elección de la terapia, pero no mejoraron por sí solos la recolección de las muestras. O sea, es algo que ya depende de la decisión y del juicio y del actuar del ser humano, ¿sí? Entonces, definitivamente estamos convencidos que esta IA explicable contribuye en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Es de bajo costo, es accesible, es replicable, porque tú puedes meter los algoritmos no solo del Hospital General Riobamba, sino puedes meter los algoritmos de tu hospital
ir probando en una patología específica e ir midiendo los resultados a través de indicadores en el tiempo, ¿sí? E ir implementando estos planes de mejora o estos aspectos, estas cortes con diferentes patologías, dependiendo del perfil epidemiológico de cada hospital. Sin duda, IAPROA es innovación clínica aplicada, va a transformar y está transformando la práctica médica en nuestro hospital y por supuesto estamos ya en la intención y bueno, y no solo intención, sino ya viendo con buenos ojos el hecho de que esta herramienta sea autorizada para un estudio multicéntrico en algunos otros hospitales del país. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctora Ortega. Nos ha dado una excelente presentación respecto a la estrategia utilizada en su hospital. Después de la presentación de los tres expositores, vamos a tener una ronda de preguntas desde los participantes, así que por favor, si tienen alguna pregunta, pues para el final la vamos a tratar de discutir en la medida en la que el tiempo nos permita. Vamos a pasar rápidamente con el doctor Salazar y su tema, resistencias en enterobacterias. Bienvenido, doctor Salazar. Ah, no le escuchamos, doctor. Su micrófono, doctor Salazar, está apagado. ¿Podría, por favor, encenderlo? Doctor Salazar, ¿podría, por favor, prender su micrófono? No le escuchamos. Sí, no, no puedo reactivarle el audio. Ujú. Ahí Ahorita ya está. debe estar. Perfecto. Ya. ¿Y ahora sí me están escuchando? Sí, doctor. Ahora Ya, sí. perdón, sí, tenía apagado el micrófono. Bueno, les decía que le felicito al doctor Ortega por su exposición y su manera de afrontar un tema que yo les decía, no quiero alarmar más de lo que ya deberíamos estar alarmados, pero la resistencia bacteriana es un problema muy serio, no en el país, en el mundo. Realmente los datos que usted nos daba, doctora, al inicio de la charla, sí son esos y eso se replica prácticamente en todas partes. Se agravó muchísimo con el COVID. Durante el año 2020, los estudios acá en el Ecuador demostraron que se utilizaron antibacterianos en más allá del 90% de los pacientes que tuvieron una enfermedad viral, cuando solamente el 7% requería de antibacterianos por infecciones secundarias de origen bacteriano. ¿Y esto qué es lo que genera? Una resistencia bacteriana. Está claro. Lo que tenemos que buscar por sobre todas las maneras es optimizar el uso de antibacterianos. Y esa optimización precisamente generó el PROA, el Programa de Optimización de Antibacterianos, que efectivamente hace que se utilicen los antibacterianos de una manera inadecuada, de una manera no programada y que se alargan más allá del tiempo necesario. Y como bien decía el doctor Ortega, no hay un programa de desescalonamiento a la vía oral en el menor tiempo posible. Pero ¿por qué es que se producen este tipo de problemas? No solamente es por el uso no óptimo de antibacterianos. También hay otros factores, desde la industria veterinaria, en donde la resistencia bacteriana se ha hecho presente y esas bacterias multiresistentes están llegando a los seres humanos. También la industria alimenticia, a través del desperdicio no considerado óptimo de productos de esta industria, están generando un uso, una resistencia antibacteriana. Y a todo eso hay que combatirle. Pero también yo les invito a que pensemos de que hay medidas mucho más simples para evitar la diseminación de bacterias multiresistentes, y a lo que debemos afrontarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. La higiene de manos, un proceso tan simple, aparentemente tan fácil de cumplir,
Y la verdad es de que en nuestra experiencia, esta no se cumple. Definitivamente, al conocer a las bacterias, podríamos establecer de que estas bacterias, como yo suelo decir, no vuelan, no caminan, no corren, de tal manera que se trasladan de un paciente a otro exclusivamente a partir de manos y fomites que han sido contaminados. Entonces, sí, me parece interesantísimo todos los programas que se hacen, pero gran parte de ellos se basan en medidas que son muy fáciles de cumplir, pero que definitivamente no se cumplen. Para explicar qué es esto de la resistencia bacteriana, para ir en el contexto, es la capacidad que tienen las bacterias de hacerse resistentes a un antibiótico al cual antes eran sensibles, es decir, era capaz de erradicarlos. ¿Cómo es esto de la resistencia bacteriana? Específicamente en enterobacterias, que es el más peligroso de todos estos temas, es de que adquieren a través de un paso horizontal de plásmidos y transposones las bacterias genes de resistencia. ¿Y por qué tienen estos genes de resistencia? Porque hay una presión selectiva en donde el antibacteriano erradica las bacterias sensibles, pero permite la sobrevida, llamémosla así, de bacterias resistentes que luego se convierten en bacterias que son las que predominan en un ambiente hospitalario. Entonces, la resistencia bacteriana la tenemos claro. Es un problema de salud mundial que se da en todos los países y que va creciendo. Algún dato de la Organización Mundial de la Salud decía que podrían haber 50 millones de muertes por infecciones por bacterias multiresistentes para el año 2050 y luego ya lo bajaron 10 años y dijeron esta mortalidad podría darse en el 2040. Y alguien un poco pesimista dijo, ojo, podría ser en el 2030, en donde que tengamos millones de muertes por infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Entonces tenemos que tomar acciones. Me parecen muy interesantes los de la inteligencia artificial PROA, pero yo sostengo de que la primera y más importante medida es identificarle a la bacteria, hacer un estudio de sensibilidad y en base a esto iniciar un tratamiento. También lo decía el doctor Ortega y eso es cierto en la mayoría de hospitales y no en todos los hospitales del país. El uso del cultivo es restringido, no siempre se utiliza. Y esto hace que el tratamiento antibacteriano sea empírico. Y es más, no hay estudios de epidemiología local que al menos el tratamiento empírico sea guiado por una tabla, una cartilla microbiológica que diga en ese sitio, en ese hospital, en ese servicio, cuáles son los gérmenes predominantes y cuál ha sido la respuesta a los antibacterianos. Es decir, el tratamiento en muchas ocasiones es absolutamente empírico. Ahora, hay herramientas que permiten hacer un diagnóstico microbiológico temprano que en pocas horas, 1 o 2 horas, ya puede determinar un germen causal y los genes de resistencia. Ha tenido algunas controversias estos métodos que son moleculares a partir de PCR en tiempo real, en donde se habla de la carestía o de lo caro que podría ser este método. Pero también estamos todos claros, lo que encarece la atención sanitaria es la estancia hospitalaria prolongada. Si es que tenemos un resultado microbiológico temprano con genes de resistencia, una interpretación adecuada de este examen que permitirá al médico saber a ciencia cierta cuál es el germen causal y a qué podría responder con antibacterianos, podría generarse un beneficio, una estancia hospitalaria menos prolongada, que eso es lo que encarece realmente el costo. Evidentemente que este mecanismo se utiliza en infecciones graves como meningitis, sepsis o neumonías intrahospitalarias. Allí es cuando debería utilizarse un mecanismo de rápida respuesta microbiana. Pero siempre y nunca ha perdido vigencia es la coloración de Gram que va a permitir definir. La super mata. Disculpe, doctor Salazar. ¿Puede volver a activar su micrófono? Disculpe, tuve que silenciar a todos.
Por favor, pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la exposición. Disculpe, doctor Salazar. Bien, ahora sí. Gracias. Sí, doctor. Sí, Gracias. no les decía, no sé en qué parte se inactivó el micrófono, pero les decía que es importantísimo el diagnóstico microbiológico y es por mi sesgo de que yo hago microbiología, en el sentido de que se debería identificarle a la bacteria y que la coloración Gram no ha perdido vigencia. Esto le orienta, porque si nosotros tenemos un hemocultivo positivo y hablamos de cocos Gram positivos en acúmulos, evidentemente que estaríamos hablando de un estafilococo. Y dependiendo de la gravedad del caso, estaríamos sugiriendo un uso de un antibacteriano como la vancomicina, considerando la gravedad del caso. Pero cuando hagamos el antibiograma y este demuestre que es oxacilin sensible, entonces podríamos desescalonar a un antibacteriano como la ceftriaxona, las cefalosporinas en general o los oxacilinas. Pero si nos dice la coloración de Gram que es un bacilo Gram negativo, y si es que la infección es grave, podríamos utilizar un carbapenémico y luego con el antibiograma desescalonar si así fuera el caso. Entonces, el uso de herramientas microbiológicas del laboratorio de microbiología es el arma fundamental para poder optimizar el uso de antibacterianos, que ese es el objetivo de un PRO, optimizar el uso de antibacterianos. Luego, y siempre hablando desde el punto de vista microbiológico, una lectura interpretada de antibiograma es fundamental para poder orientar hacia un tratamiento antibiótico que sea el adecuado. Es decir, dependiendo del sitio de la infección, dependiendo de la farmacocinesis, de la farmacodinámica, se debe reportar un antibacteriano que pueda ayudarle al médico a tomar una decisión con respecto a qué antibiótico utilizar y cómo se puede desescalonar. Eso me parece que es fundamental también implementar dentro de lo que sería un programa PRO. Y evidentemente, todo hospital, toda clínica privada debe tener instaurado un programa de optimización de antimicrobianos, en donde la participación del laboratorio de microbiología, de ser posible un médico o una médica especialista en infectología, una enfermera encargada a tiempo completo del control de infecciones, es fundamental. Esa es la recomendación. Podría decir que eso encarece los costos, todo lo contrario. Esto optimiza costos porque el hecho de tenerle a personas conocedoras del tema, desde un diagnóstico rápido y oportuno del germen, una utilización de genes de resistencia para una implementación rápida de un antibacteriano, una enfermera que controle las infecciones para evitar que se diseminen dentro de un hospital, son medidas absolutamente indispensables en este que debe ser nuestro objetivo final como país, como mundo. Optimizar el uso de antibacterianos para evitar que se implemente o que se incremente la resistencia bacteriana que finalmente va a ser la causa de muchísimas muertes ahora mismo y a futuro. Entonces, la parte que, para no cansarles mucho y dejándole para la discusión final, el uso óptimo de antibacterianos requieren de un diagnóstico microbiano oportuno en infecciones graves, de una lectura interpretada de antibiograma y unas medidas que son muy simples de cumplir, como una coloración de Gram, que sigue siendo importante en el diagnóstico de infecciones y en medidas preventivas muy fáciles de cumplir, pero que se ha demostrado en la realidad que no se lo cumple. Una higiene de manos adecuada. Gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Muchas gracias por sus comentarios. Y claro, ya vamos ahondando mucho en otros temas, ¿no? El doctor Ortega nos mostraba cómo esto de la inteligencia artificial puede ayudar a la optimización. Ahora vamos teniendo otros conceptos de un equipo multidisciplinario, un diagnóstico oportuno y seguro
Y bueno, ahora vamos a ir un poquito a el tema del papel de las acreditaciones o certificaciones en el control de las infecciones hospitalarias. Esta presentación la va a dar el doctor Luis Fernando Vaqueiro Freitas desde Brasil. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en portugués. ¿Ok? Déjame compartilhar acá. ¿Están viendo? Ahí está correcta su presentación. Gracias. Sim. Ok. Bom, é um assunto bastante controverso, a questão da acreditação, né? Especialmente quando muitos países ainda não têm essa condição de estabelecer. Então, nós temos como agenda para essa discussão à noite, mostrar um pouco do nosso histórico no Brasil em relação os comitês de controles de infecção, os conceitos de acreditação, os objetivos da acreditação, os níveis de acreditação, a história da acreditação no hospital onde eu trabalho, no Hospital da Unimed, aqui em Ribeirão Preto, e as interações entre a legislação brasileira e o conteúdo que a acreditação propõe. A questão da legislação no Brasil em relação ao controle de infecção não é de agora. Há 28 anos, nós tivemos o decreto de maio, determinando, né, através dessa lei aí de 1997, determinando a obrigatoriedade nos hospitais brasileiros, a obrigatoriedade de que os hospitais tivessem programas de controle nas suas instituições, programas de controle de infecção. Esses programas conteriam diretrizes. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um apontador. Contenham diretrizes e normas de prevenção de infecção, objetivando a máxima redução da incidência e da gravidade dessas infecções. Nesse decreto de 1998, da nossa legislação, na Constituição, para que houvesse uma efetiva implementação desses programas de controle, obviamente que haveria a necessidade de participantes, de membros, né, que foram denominados membros consultores e membros implementadores. Os membros consultores são aqueles membros que servem como um apoio, né? É uma comissão formada de vários indivíduos e esses membros consultores eles servem de apoio às decisões dessa comissão também. Mas, efetivamente, o que os membros implementadores seriam aqueles responsáveis pela condução do programa propriamente dito. Geralmente é composto pelo menos por 2 técnicos de nível superior. Atualmente, nós temos uma tendência que um desses médicos seja infectólogo, né? E que o outro técnico possa ser enfermeiro. Em muitas unidades, em muitos hospitais, essa composição da equipe do serviço de controle ela acaba sendo um pouco mais extensa. No nosso serviço, nós temos, em média, 5 a 6, somos em 2 enfermeiras, ou melhor, 3 enfermeiras, uma delas coordenadoras, nós somos 3 médicos, um médico pediatra e 2 médicos de adulto, e 1 ou 2 técnicos de enfermagem. Nessa legislação nossa, nesse decreto, várias ações foram contempladas, né? Ações que deveriam compor os programas de controle de infecção de cada instituição. E aqui a gente consegue ver que são ações relacionadas não só à vigilância epidemiológica, referente aos indicadores de resultado, mas também a questão da multidroga resistência, o perfil de sensibilidade e resistência das bactérias, ações relacionadas a uma interação com a farmácia do hospital, determinando políticas de uso dos antimicrobianos, que é o stewardship,
a definição de germicidas e por aí vai. A implementação e supervisão de ações que limitem a propagação desses micro-organismos através das medidas de precaução e isolamento, a adaptação e implementação de normas e procedimentos técnicos operacionais, enfatizando procedimentos técnicos e operacionais no controle de infecção hospitalar, a própria investigação epidemiológica de casos de brotes, né, de surtos de infecção, e a implementação e supervisão dessas infecções, do tratamento dessas infecções nosocomiais. Em situações em que os hospitais não tivessem um núcleo de epidemiologia hospitalar, as comissões de controle de infecção se encarregariam também de fazer a notificação de doenças chamadas aqui de notificação obrigatória, dos casos suspeitos de doenças de notificação compulsória. Então, nós temos no Brasil, há 28 anos, um cenário legislativo, um decreto com diversas normas e diretrizes que os hospitais deveriam implementar. No entanto, por falta de uma fiscalização uma fiscalização pouco efetiva, muitos hospitais muitas vezes não compõem na sua estrutura essas comissões adequadamente, ou se compõem, não compõem com o número de participantes adequados. E aí vem a acreditação, nesse contexto, propor uma melhoria, né? Então, o que é acreditação? A acreditação, o hospital, ele se voluntaria, né, a sofrer uma auditoria por um órgão independente que vai avaliar se aquela instituição ela está adequada do ponto de vista dos requisitos que se procura na atenção de uma qualidade de uma qualidade, de uma segurança na qualidade do atendimento, né, do paciente. O objetivo principal da acreditação é você determinar uma gestão organizada, né? No entanto, com procedimentos estratégicos e competentes. No entanto, ela traz consigo também um apoio às instituições, e falando em termos do controle de infecção, ela traz algumas obrigatoriedades para que a instituição siga o que está preconizado nas suas diretrizes nacionais, ou mesmo nas suas diretrizes internacionais, ou as diretrizes de boas práticas. Então, uma instituição que se voluntaria a se submeter a uma certificação, ela consegue esse apoio de uma instituição acreditadora, que vai organizar o seu processo de gestão hospitalar aí em todos os seus níveis, favorecendo que haja um controle de infecção mais adequado e uma qualidade de assistência apropriada para os nossos pacientes. Aqui no Brasil, nós temos uma Organização Nacional de Acreditação, que nós chamamos de ONA, cujo objetivo é certificar a instituição segundo o seu nível de cultura de segurança do paciente. Então, as instituições, quando elas são certificadas com níveis de certificações diferentes, nível 1, nível 2 e nível 3, isso nada mais é do que uma tradução do nível de maturidade dessa instituição em relação à cultura de segurança do paciente, segundo os nossos ditames nacionais, aqueles ditames que eu coloquei relacionados à nossa legislação e, eventualmente, outros ditames também relacionados às boas práticas. Então, a Organização Nacional de Acreditação no Brasil, ela tem como planejamento estabelecer barreiras de segurança básicas, mapeamento de processos, identificação de perigos, analisar as causas de incidentes relacionados à segurança do paciente, ações de melhoria, definir e analisar os resultados esperados,
mecanismos de prevenção para garantir uma segurança sanitária. Mas existem instituições, como a instituição que eu trabalho, que já teve uma certificação ONU e agora já tem também uma certificação internacional, que também vem traduzir o nível de maturidade dessa instituição em relação à segurança do paciente, mas também requisitos relacionados, requisitos internacionais de governança e de boas práticas sanitárias. Então, nós temos aqui Menton, aqui em Contestando. diversos hospitais no Brasil, nós temos a acreditação pela Menton, que é canadense, e ela se fundamenta nessas práticas chamadas ROPs, práticas obrigatórias essenciais. São práticas que devem ser seguidas em diversos segmentos da instituição, seja os segmentos de cirurgia, cirurgia segura, seja o segmento da cadeia medicamentosa na farmácia, a prevenção de quedas, prevenção de riscos, a identificação segura. Então, todas essas ROPs, elas vão determinar como deve ser feito a condução do paciente desde o momento da sua entrada no hospital até a sua saída. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa. Então, a gente tem. Perdão, perdi aqui. Todos veem? Estão todos Sí, vendo a estamos apresentação? viendo, Sim? sí, Sí lo sí, sí, estamos vemos. viendo su presentación. Ok. Então, a acreditação Aquimenton, ela vem trazer essa cultura de segurança sustentável na qualidade e com melhorias de qualidade, baseada nessa prática organizacional essencial, que são chamadas ROPs, e isso envolve toda a instituição. Quando a Aquimenton certifica um hospital, ela está dizendo que essa certificação é para todo o hospital, né? Que tem essa cultura, né? Essa cultura de segurança, e não exclusivamente de um ou outro serviço dentro daquele hospital. Na nossa instituição, nós tivemos aí a sua inauguração em 2016, né? De lá para cá, a gente já conseguiu uma certificação em 2021, que é a acreditação nível 2 da Organização Nacional de Acreditação, e agora em 2024 nós partimos para essa acreditação internacional, aqui Menton, né? Que veio trazer muito subsídio, muito apoio para toda a esfera institucional e não tão somente para o controle de infecção. No serviço de controle de infecção, que é o objetivo aqui de discutirmos isso, então nós vemos que a Aquimenton ela veio corroborar e solidificar a implementação definitiva da própria legislação, né? E como nós fazemos como nós fazemos o nosso dia a dia de hospital acreditado? Nós seguimos exatamente o que a nossa legislação de 28 anos preconiza. Então, começando aqui com esse item, a vigilância epidemiológica das infecções e a sua avaliação sistemática dos resultados. A gente faz isso através da vigilância na busca dos casos de infecção dentro do hospital, ou através da construção do perfil epidemiológico de sensibilidade e resistência. Essa busca do indicador de infecção, quanto tivemos de infecção nas unidades, nós buscamos através da prescrição dos antibióticos, através dos resultados de culturas, né, dos pacientes. Essa busca da construção, como foi dito anteriormente pelos colegas, a construção do perfil epidemiológico e resistência das infecções nosocomiais é fundamental para você ter um programa PROA, como foi dito aí pelos colegas, um programa PROA sustentado e baseado em evidência, que saia do empirismo e tenha pelo menos algum nível de evidência nessa prescrição inicial do antibiótico. Então, nós temos um perfil epidemiológico de sensibilidade e resistência definido para as cirurgias limpas, cirurgias não limpas. Nós temos um perfil de sensibilidade e resistência dos antibióticos para as bactérias identificadas na unidade coronariana, na unidade de terapia intensiva de adulto. Nós temos, perdão.
Então, nós temos essa parte da vigilância construída e o seu perfil, a vigilância epidemiológica construída, tanto para fins da construção do indicador de resultado, mas também para fins de definir o quão temos de bactérias multidrogas resistentes. O outro item que a nossa legislação traz é definir junto à farmácia políticas de uso dos antibióticos, né? Uma gestão responsável. A prevenção da resistência antimicrobiana, ela passa por uma gestão responsável na prescrição do antibiótico, e como os colegas também já comentaram, nós temos uma lista de antibióticos de uso restrito que deve ser vigiado pelo infectólogo na instituição. Nós temos uma auditoria que deve ser realizada e é realizada diariamente com relação à profilaxia em cirurgia, o uso de antibióticos em cirurgia e, eventualmente, uso do antibiótico pós-cirurgias. Outra diretriz do nosso decreto da lei, que é o estabelecer medidas, normas para diminuir a propagação de micro-organismos, nós fazemos através da auditoria de isolamentos dentro do hospital, auditoria como o doutor Ramírez falou, a auditoria de higiene de manos, a higiene das mãos é extremamente importante nessa propagação dos micro-organismos dentro do cenário hospitalar. A auditoria de limpeza hospitalar, seja a limpeza realizada por profissional específico, profissional da limpeza, mas também aquela limpeza realizada pelo profissional técnico de enfermagem. Outra medida, outra diretriz, como é que nós fazemos a questão de supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais? Pensando na questão da prevenção, como nós manejamos os nossos dispositivos invasivos? Fazemos auditorias, os paquetes nas unidades críticas, ou os bundles. Nós vigiamos os nossos catéteres centrais, as sondas vesicais, os nossos ventiladores, né, para saber se estamos manejando-os adequadamente, né? Realizamos também essa avaliação das normas e rotinas técnico-operacionais, criamos uma ferramenta que batizamos como ferramenta CIMI, que é uma ferramenta de análise de risco, no qual nós vamos ao local de trabalho, aos diversos locais de trabalho do hospital e fazemos uma avaliação de risco, considerando essas categorias aqui, a categoria dos instrumentos, da sua estrutura e da sujidade daquele ambiente. E fazemos essa classificação, utilizamos a metodologia PDSA na construção dessa ferramenta de análise de risco. Então, nós temos o registro fotográfico, e em cima do registro fotográfico, nós correlacionamos aonde está aquele agravo, qual o nível de paciente que está habitando com aquele agravo, e aí fazemos uma classificação que caracterizamos aqui como alta, um risco alto, um risco médio ou um risco baixo. Em relação a uma outra diretriz, também que está na nossa legislação e que a Quimenton vem reforçar isso, o cumprimento dessas ações, a questão do tratamento das infecções hospitalares, né? O nosso protocolo de sepse bem desenhado, com fluxo, os pilares do protocolo que dizem respeito a um diagnóstico mais rápido possível, né? Nós temos aí as terapias mais próximas do alvo, né, considerando a topografia da infecção, assim como a microbiota que compõe essa topografia, seja pulmão, seja trato urinário, seja corrente sanguínea, mas também levando em conta ao que o colega comentou, levando em conta a epidemiologia local, né? Uma terapia que seja dirigida com princípios, baseada e fundamentada em princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos dos antibióticos e utilizando-as por o menor tempo possível. E após esse conhecimento, após essa construção de um protocolo, né, que agiliza o processo de atendimento, nós temos que ter a escolha do antibiótico fundamentada em cima dessa análise microbiológica de novo. Então, nós temos nas unidades de terapia, em todas as unidades críticas, nós temos um perfil de germes identificados nas pneumonias, um perfil de germes identificado nas infecções urinárias e nas infecções de corrente sanguínea e as suas respectivas sensibilidades e resistências.
assim como nas cirurgias, as sensibilidades dos micro-organismos identificados nas cirurgias limpas e dos micro-organismos identificados nas cirurgias não limpas. E a partir disso, desse conhecimento da minha epidemiologia, é fundamental que eu tenha esse conhecimento para poder fazer uma indicação empírica que tenha algum nível de embasamento, né? Algum nível de evidência, né? Para que não seja o empírico completamente empírico, né? Na tentativa de acertar o alvo, acertar o mais próximo possível esse alvo. E aí nós temos as determinações dos nossos protocolos de tratamento, né? E enquanto o Hector falava sobre essa questão da inteligência artificial no PROA, me ocorreu realmente quão interessante seria colocar todos esses protocolos numa inteligência artificial e com esses desdobramentos todos que ele comentou em relação ao momento da sua prescrição, você poder obter essas informações aqui, né, o profissional médico poder obter essas informações em tempo real, né, do que seria o mais adequado para aquela realidade epidemiológica daquele local, daquela instituição, daquele setor. Resumindo, nós temos muitos impactos positivos em relação a essa acreditação, né, que vem agregar, né, na instituição, reforçar junto à instituição, requerer junto à instituição o cumprimento de medidas, sejam elas fundamentais, medidas adicionais, medidas que já devem estar contempladas na legislação do país e, eventualmente, que contemplem também requisitos internacionais de boas práticas. Então, a acreditação, na nossa situação, ela vem consolidar o nosso decreto, o cumprimento do nosso decreto legislativo de 1998, consolidando também uma cultura de sustentada de segurança, qualidade e controle de infecções, através das ROPs, dos programas, das práticas organizacionais essenciais, no entendimento de que toda a instituição é responsável, todos os profissionais são responsáveis daquela instituição acreditada, são responsáveis pelo controle de infecções e por todo o processo, né? Antigamente, para quem tem experiência, eu já trabalho com controle de infecção há muito tempo e eu vivenciei toda essa história de acreditações, desde as primeiras acreditações até o nível em que chegamos, e essa consciência, essa cultura inicial, né? Quando não tínhamos ainda uma cultura enraizada de segurança do paciente, a responsabilidade da ocorrência de infecções, havia um entendimento errôneo de que isso era responsabilidade do controle de infecção, dos profissionais que trabalhavam com controle de infecção. E à medida que nós fomos crescendo e nos certificando mais ainda, crescendo nos níveis de acreditação, começamos a criar uma cultura institucional de que todos são responsáveis pelas ocorrências de infecções na instituição e não tão somente os profissionais que trabalham com controle de infecção. Então, nós temos a possibilidade também de reduzir os incidentes graves de insegurança, redução das taxas de reingresso, redução dos indicadores de infecção e de mortalidade, melhoras nas medidas de atuação relacionadas aos processos, redução da permanência hospitalar, como o professor Ramírez comentou, isso efetivamente é o que traz custo, não é, não é, não é, colocar mais profissionais ou incentivar a realização dos cultivos, né, das espécimes biológicas, para que você tenha a possibilidade de construir uma definição terapêutica mais guiada em evidências. Então, nesse processo de acreditação, nós temos o entendimento do cuidado do paciente em toda a sua trajetória dentro da instituição, passando pelas diversas unidades da instituição,
tentando obter um desfecho mais favorável possível. E como considerações finais, a gente tem a dizer que muitos hospitais no Brasil continuam seguindo, aceitando essa ideia de ser acreditado, de ser certificado, muito embora os estudos de impacto das acreditações, por conta da heterogeneidade desses estudos, heterogeneidade metodológica, não tenham estabelecido relações de causalidade robustos, né? Os nossos políticos na saúde, né? Os nossos elaboradores de políticas de saúde, assim como as próprias instituições, as organizações, elas têm que entender e levar em conta os fatores importantes na implementação eficaz e sustentada dos programas de acreditação, né? Essa acreditação ela tem que se modernizar também, no sentido de que ela deve ser institucionalizada. Então, a prática de tudo o que a acreditação preconiza, ela deve ser institucionalizada, deve entrar na cultura. Não deve ser somente uma prática que esteja alinhada aos momentos no qual a acreditação vem realizar as suas auditorias, né? Ela deve estar em caráter constante na instituição, né? Na cultura da própria instituição. E esses programas, eles devem ser não só programas, como dizemos no Brasil, para inglês ver, né? Eles devem ser programas que busquem ser mais eficazes, mais proativos, né? Na sua condução. Y es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vaqueiro Freitas. Realmente nos ha dado un panorama muy interesante respecto a las acreditaciones. Bueno, con esto hemos finalizado la presentación de nuestros panelistas. No veo preguntas en el chat, pero me gustaría invitar a los panelistas a dar unos últimos comentarios respecto a todo lo que hemos discutido esta noche. Creo que hemos discutido varios temas. Entonces le invito al doctor Ortega a cerrar este webinar con algunas consideraciones finales para poder cerrar este tema. Claro que sí. Bueno, ahora que está en mucho auge la inteligencia artificial, mencionarles que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo. Bajo ninguna circunstancia puede reemplazar el juicio, el criterio clínico y médico. Si bien es cierto, cada vez vemos un espacio eh, o más espacio que está tomando pues esta herramienta, pues debemos ser muy cautelosos, debemos validar, ¿sí? Siempre las respuestas de la inteligencia artificial tienen que ser validadas por nuestro cerebro, por el cerebro humano, ¿sí? Antes de, obviamente, llevarlo a la práctica. Así es que esa es una recomendación que nosotros la hacemos y por eso hemos diseñado este modelo híbrido donde la inteligencia artificial es un soporte, es un apoyo, nos enciende las alertas, nos notifica a todos los miembros del comité PROA, pero la respuesta final o la decisión final la tenemos cada uno de los delegados técnicos in situ viendo al paciente. Muchas gracias, doctor Ortega. Doctor Salazar. Bien, sí, o sea, otra vez viendo mi sesgo desde la microbiología, yo pienso que es importantísimo que aumentemos el número de pedidos de cultivos para tener un tratamiento antibacteriano basado más en la evidencia que en el empirismo. Esto es importante. También es absolutamente importante que el laboratorio de microbiología tenga opciones de diagnóstico microbiológico rápido con interpretación adecuada de antibiogramas, de tal manera de que esto optimizaría el uso de antibacterianos. La implementación de un PROA tiene que ser una norma que, si bien es cierto, no es obligatoria en este momento, al menos acá en el Ecuador, sí debería considerarse como parte de las instituciones. Un PROA que tienda a optimizar. Y en algo que tal vez sí pueda molestar a algunos colegas médicos, sí hay que restringir el uso de antibacterianos
especialmente aquellos de cuarta y quinta generación ahora, porque ya nos ocurrió. Utilizamos las cefalosporinas y las bacterias nos crearon las beta-lactamasas de espectro extendido. Utilizamos los carbapenémicos y las bacterias nos respondieron creando carbapenemasas. Esperemos de que en esta batalla la ganamos nosotros y esta la vamos a hacer utilizando correctamente los antibacterianos que se inician con un diagnóstico oportuno y eficaz de la bacteria causal y de los antibióticos a utilizar. Gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Doctor Baqueiro Freitas. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar primeiramente, é que os nossos países devem aprimorar a sua legislação também em relação a isso. Vejam que existem pontos na nossa legislação que já estão ultrapassados, que precisam ser revistos. Então, a legislação, eu entendo que a construção da legislação ela é importante como um norte para que as instituições sigam minimamente algumas condutas no controle de infecção. As acreditações, ainda que as instituições não tenham condições de ter acreditação, por diversos motivos, que pelo menos a alta administração das instituições compreendam a importância de estabelecer diretrizes e processos de que conduzam à semelhança do que a acreditação preconiza, de que conduz os seus processos da forma mais adequada, entendendo essa importância que o Hector comentou, de ter um PRO adequado, assim como o Dr. Ramiro comentou, em relação a políticas, né, de melhorias na qualidade de assistência, né? E especialmente em relação a esse manejo dos antibióticos, que fundamentalmente é o principal, né, para que a gente consiga minimizar a ocorrência dessas infecções aí hospitalares. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo la verdad quisiera mencionar y agradecer los comentarios en el chat. Hay mucha gente que nos ha mandado felicitaciones para los expositores. Desde Shushufindi también están conectados desde el Hospital Básico de Shushufindi. Muchos mensajes de felicitaciones para los expositores. Sin embargo, hay una cosa que yo sí quisiera enfatizar dentro de todas las exposiciones que han manifestado los panelistas, y es que se ha hablado de la necesidad de un trabajo multidisciplinar. Y el doctor Baqueiro Freitas al final ha dicho, la cultura de la seguridad del paciente no se construye con un solo grupo, no se construye solo los médicos, no construye solo el personal de enfermería, lo construimos todo el equipo de salud, donde todos podemos trabajar realmente para establecer una cultura de seguridad del paciente, porque luchar contra la resistencia antimicrobiana es una parte de esta cultura por la seguridad de los pacientes. Y nosotros, como profesionales de salud, estamos trabajando en ese marco. Otra cosa más que me gustaría mencionar es que actividades tan simples como la higiene de manos, como manifestaba el doctor Salazar y el doctor Baqueiro, también tienen influencia. Es decir, podemos ir desde actividades tan básicas como la higiene de manos a actividades ya más elaboradas, como establecer estos protocolos que el doctor Ortega nos hablaba desde la experiencia del Hospital de Robamba, los cuales son la base para establecer un programa con inteligencia artificial. Si bien es cierto, la seguridad del paciente se construye con estrategias básicas, pues vamos avanzando en este proceso para tener estrategias más avanzadas que nos ayuden realmente a luchar y a tratar de poner nuestro granito de arena con el objetivo que se ha trazado la OMS de establecer un uso de los medicamentos del grupo de acceso, esos medicamentos que deberíamos tener siempre, que debería de alcanzar el 70% en el 2030. Es una meta muy positiva, pero realmente creo que en la región sí se están dando pasos, quizá no tan agigantados por diferentes circunstancias. Llamaba mucho la atención el comentario del doctor Ortega respecto a que se cambia el patrón de prescripción de los médicos, pero si no hay el medicamento que debería estar accesible, el patrón se cambia otra vez.
Y esta situación, claro, responde al complejo entorno relacionado a medicamentos, que no solo vivimos en Ecuador, que se vive en la región. Y este complejo entorno relacionado a medicamentos, hay expertos, instituciones, por ejemplo, como la Institución de Medicación Segura de Canadá y de España, el ISMP, que señala la necesidad de tener profesionales dedicados a estas áreas específicas y críticas respecto al uso adecuado de medicamentos. Entonces, esto es un llamado y esta noche hemos visualizado la problemática desde diferentes perspectivas y hemos entendido que realmente para luchar contra la resistencia antimicrobiana no solo necesitamos de protocolos, no solo necesitamos de herramientas tecnológicas, no solo necesitamos de la acreditación, necesitamos de un trabajo conjunto. Así que con esto quiero cerrar este panel y ahora tenemos unas palabras del doctor Figueroa. Muchas gracias. Bueno, antes de que agradecerles enormemente a los profesionales, a los nuestros y al doctor Luis Fernando Vaqueiro, muchas gracias. Vamos a seguir molestándoles a los diferentes compañeros y colegas de los diferentes países en los siguientes webinares. Antes de que se desconecten los compañeros, quiero reiterar de que nosotros vamos a mandar un programa entero de los webinares. Ya hemos hablado con una de las universidades para que puedan dar el aval académico pertinente para que tenga validez como un curso de 40 horas y que realmente sea reconocida su interés de los colegas a través de en estos webinares. Una cuestión muy básica que quiero decir, o sea, la medicina tiene principios básicos, ¿no? Nosotros sabemos fundamentalmente los cirujanos que la cuestión de la asepsia antisepsia es una cuestión de entrada, una cultura de inicio. El lavado de manos para nosotros es vital, es esencial. O sea, no por eso vamos a dejar a un lado todos los avances tecnológicos. En el colegio médico estamos usando mucho la inteligencia artificial y les digo, para nosotros incluso entra a veces en chiste cuando comienza a delirar la inteligencia artificial y decimos, no, o sea, hay que ponerle más información, hay que hacer hay que buscar con estos elementos, porque, como dijo el doctor Ortega, la inteligencia artificial no reemplaza al cerebro humano y tardará mucho en tener una perfección en la cual nosotros podamos confiar suficientemente. Les agradecemos de nuevo, gracias, estimados colegas, por asistir. Están, como dijo la doctora Tarapuez, muchas gracias. Están, fíjense, de lugares como Tarapoa, están colegas de Imbabura, están colegas de El Carchi, de algunos lados que veo aquí, y les agradezco enormemente. Vamos a esforzarnos mucho para que estos webinares mantengan esta calidad, sean muchos mejores y que además tengan los temas de interés que ustedes necesitan, estimados colegas. Un abrazo grande y de nuevo, gracias, doctor Vaqueiro, gracias, doctor Salazar, doctor Ortega, un abrazo a la distancia y esperamos contar con ustedes en los próximos webinares que estemos organizando. Doctora Tarapuez, doctora Ruano, un abrazo también por su dedicación y su organización. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia.